y todas. Como ya la directora y mi compañera me han precedido con su voz, tenemos el honor de contar con el maestro Andrés Santiago Beltrán, quien es un colega nuestro que pertenece a la planta docente del distrito. Además, es líder del colectivo de pensamiento pedagógico contemporáneo. Es un colectivo que se caracteriza por la búsqueda, por la innovación y la construcción de una epistemología propia, ¿sí? Independiente de esa episteme que ha venido acompañándonos, ¿sí?, durante todo este tiempo de colonización. Entonces, uno de los ejercicios que viene haciendo el maestro Andrés Santiago es ayudándonos a construir una episteme propia, donde podamos expresar nuestra propia realidad. También, acá en la parte del chat, les he dejado y nuevamente les voy a dejar el link del colectivo de pensamiento pedagógico contemporáneo, ya que el maestro y todo su equipo nos invitan de manera abierta, de manera democrática, a estudiantes, investigadores y maestros a ser parte de este colectivo para que ayudemos a construir y a transformar el pensamiento. No solamente el maestro Andrés Santiago es líder de este colectivo, sino que en su trabajo doctoral, ya que es candidato a doctor de la Universidad Santo Tomás, ¿sí?, viene de una u otra manera ayudándonos a pensar el aula de una manera muy distinta desde nuestra propia realidad. No siendo más maestro, nuevamente, esta vez lo invitamos a que usted mismo, su propia voz, nos cuente cómo ha sido este proceso transformador para los maestros y las maestras que estamos en el aula. Bienvenido, maestro. Armando, pues bueno, un especial saludo para ti, para Ingrid, para Ligia, para los demás integrantes pues, del equipo de docentes, estudiantes. Me alegra mucho, pues yo pensaba que quizás el evento iba a ser un poco más grande y me alegra mucho que no haya sido, en el sentido de que es muy específico, que es para la licenciatura en Ciencias Sociales. Bueno, en primer lugar, pues quiero compartirles un enlace. Es un drive y ese los va a llevar a un texto bueno, que fue mi primera publicación fuerte. Es un libro, una compilación que salió en 2018 y bueno, nos va a apoyar bastante. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Disculpen, vale, entonces, bueno, esta presentación la denominé la investigación como un esfuerzo por desgubernamentalización de la subjetividad docente. Vale, entonces me gustaría hacer énfasis en estos tres memes, porque lo que les decía, que sea tan específica nos ayuda a puntualizar algunas cosas. Disculpen para poder ver, no, pero no se podría ver así. Entonces, bueno, yo creo que acá podríamos hacer un ejercicio. Disculpen, es que no lo... ¿Será que es así? No. El primer meme, yo creo que lo identificamos fácil, ¿no? Incluso podríamos colocar punticos. Si me ayudan, ¿a qué intelectual se refiere este meme? ¿Del yo, del ello, del super yo? Nietzsche. Dime, perdón. Sigmund Freud. Muy bien, muchas gracias. Sigmund Freud. Vale, entonces vamos con el segundo sería este. Fábricas, prisiones, escuelas y hospitales. Ese es mi autor preferido. ¿Cuál sería ese? Además se parecen, ¿no? Incluso, lamentablemente, me parezco a él físicamente. Muy bien, Michel Foucault, muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que eso nos va ayudando a ubicar. Y este tercer meme,
De hecho, cuando lo coloqué, lo había colocado de primero, pero después decidí colocarlo de tercero porque implica mucho más cosas de las que se ven evidentemente. Dice, venía, haceme tuya. Y entonces el chico le contesta, bloqueada por apología a la propiedad privada. ¿Quién sería? O bueno, hay una corriente fuerte en eso. ¿Quién se arriesgarían a colocar como el intelectual que habla de eso de la propiedad privada? Marx. Muy bien, Carlos Marx. De hecho, muchos estudiarían ciencias sociales. Disculpen, pues es un ambiente muy íntimo, para, incluso para identificar a las personas, ¿no? A veces uno puede molestar con eso, o sea, ¿cómo identifica una persona? Eh, las personas pues que son marxistas, pues digamos que no utilizan el apelativo, por ejemplo, novia o novio, ¿cierto? O esposa o esposo. O utilizan el apelativo compañero, ¿no? Porque no hacen caso de, digamos, de esto de la propiedad privada. Entonces se van por otro rumbo, ¿no? Vale, entonces continuamos con nuestra presentación. Entonces, me gustaría comentarles en la página 82 de este texto, del que les acabé de compartir, que este libro pues es una compilación digamos que de artículos, de capítulos, de ponencias que había realizado. Aparece una de las que nos comentaba el profe Armando, que es el colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Y en el marco de la depuración de este ejercicio, pues realicé un ejercicio en el cual pues trataba de mirar desde dónde veníamos nosotros. Algo que es importante rescatar es, bueno, porque soy profesor y sobre todo profesor de ciencias sociales, que ya iríamos a ver eso, pero vamos a contextualizar. Hay unos enfoques que me gustaría que trabajáramos sobre ellos. Para mí el primero importante es este, que es el enfoque cognitivo-conductual, que es el problema de la didáctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este enfoque? Cuando uno es maestro, digamos que ha escogido un campo de batalla. Esa es la vocación, podríamos colocarlo en esos términos. ¿Y cuál es ese campo de batalla? Es la escuela. O sea, todos los que estamos acá, de una u otra manera, escogimos luchar en la escuela, digamos que por un mejor país, pero se hace de maneras diferentes. Entonces, los profes de escuela lo hacemos dentro del aula, los profes universitarios desde sus teorizaciones y preparando a los futuros luchadores que van a entrar al aula. Y podemos abarcarlo de diferentes maneras. Entonces, el primero, este enfoque cognitivo-conductual, es los profes pues que estamos centrados en, bueno, ¿qué es lo que voy a enseñar? Y eso ya estaría. Recuerdo que cuando estudiaba mi licenciatura en Ciencias Sociales, pues un compañerito lo resumía muy fácil. O sea, yo voy a ir al aula, voy a enseñar geografía, voy a enseñar historia, voy a enseñar ciencia política. Nosotros nos corresponde pues las religiones, las éticas. En los colegios donde no hay profesor de filosofía nos corresponde la filosofía, la constitución política. Entonces, pero entonces, ¿dónde está eso? Entonces, hay una cosa que se llama conocimiento y lo que nosotros tenemos que hacer es que ese conocimiento lo adquieran los estudiantes. Entonces, los profes que están enfocados en que ese conocimiento preexiste están en este enfoque cognitivo-conductual. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tomar los lineamientos curriculares, los estándares, las competencias y los derechos básicos de aprendizaje. ¿Y cómo saber qué es un buen profe? Pues es un buen profe es al que le va bien en los exámenes de estado, a sus alumnos les va bien en los exámenes de estado. Entonces les va súper bien en las pruebas PISA, en las pruebas Saber. Ahora bien, no muchos profes de ciencias sociales se ubican ahí. La mayoría de los profes de ciencias sociales estamos dentro de este enfoque humanista. Y ese enfoque humanista está o bien representado desde la tradición marxista o desde la tradición contractualista. ¿Por qué el marxismo? Porque los marxistas nos van a decir, pilas, que ese conocimiento que ustedes están tratando de transmitir, lo que no es más que lo que ha sido producido por la clase dirigente, y eso agudiza las tensiones que hay entre las clases sociales. Lo que sirve es para que ellos se mantengan en el poder. Entonces, lo que hay es que decir, hay otras formas de otros conocimientos, hay que desenajenarnos, desalienarnos y tomar el poder. Entonces, se verían otro tipo de conocimientos, entraría ahí.
La otra corriente de la tradición humanista que nos hemos atrevido a conceptualizar es la contractualista. Entonces tenemos a Rousseau, a Kant, a Habermas, y entonces ellos, ¿qué es lo que nos dicen? En ese escenario de lucha que sería la escuela, ¿quiénes se podrían destacar? Es como en un partido de fútbol, entonces pues los más habilidosos. Sin embargo, pues esta tradición no tiene en cuenta algunas cosas, y es que no todos entran al campo de batalla en mismas condiciones. Hay chicos que llegan pues con hambre, hay chicos que son maltratados en sus hogares. Entonces, todos no tienen las mismas condiciones para entrar al campo de juego. Entonces, ¿quiénes hacen esa crítica? Pues sobre todo se hace desde la tradición postestructuralista. Y entonces, pues acá me atreví a colocar otros memes, que es, por ejemplo, esta guillotina. Entonces tú te las das de crítico y digamos que la escuela es un escenario de eso, ¿no? O sea, porque en los anteriores enfoques, pues estamos esperando que los estudiantes digan y respondan lo que nosotros queremos transmitir. Nos cuesta mucho escuchar otras voces y bueno, eso se va aprendiendo, pero la escuela funciona así. Entonces, es un escenario disciplinario y entonces se mide el poder, ¿no? Entonces, cuando uno toma, bueno, no sería una toma de conciencia, que eso se hace dentro del marxismo, pero dentro del enfoque pues, estructuralista, digamos que es el intento de desgubernamentalizar la subjetividad, por eso la charla se llama así. Entonces, mi autor favorito, por eso el profe Armando me molestaba, porque cada vez me parezco más físicamente a don Michel Foucault. Entonces, cuando eres profesor de filosofía, pero debes vigilar en el examen y castigar a los que copian. Entonces, lamentablemente, digamos que los profesores hemos fallado, porque Michel Foucault nos dice, la escuela es un escenario disciplinario, ¿cómo hacer para que haya libertad? Y esa es la pesquisa pues, que estoy tratando de ahondar en mi tesis doctoral, y bueno, que ahora me atrevo a decir que, pues, que vamos por buen camino después de 10 años. A veces, dentro del trayecto, yo soy licenciado en Ciencias Sociales, bueno, luego hice una maestría en Filosofía Latinoamericana, y en este momento pues estoy finalizando mi doctorado, pero los primeros 5 años uno molesta mucho con esto del título, bueno, candidato a doctor, pero después de 5 años yo lo retiré y dejé solo la maestría porque no creí que me fuera a graduar. Las cosas pues han cambiado un poco, ya voy bien enfocado y tengo fe que estaré sustentando pues a principios del próximo año. Pero ese recorrido es importante. ¿Para qué? Lamentablemente pues la academia, estos títulos pesan un poco y dan como el privilegio de ser escuchados. Entonces es importante eso, pues que lo tengamos en cuenta, pues nosotros que estamos haciendo nuestra licenciatura. Y bueno, y también ir mirando alguna cosa que me parece que es importante. Es lo siguiente, uno cuando ve una licenciatura en ciencias sociales, pues esto es un mar enorme, ¿no? O sea, muy poco profundo. Creo que era Stanislao Zuleta, si no estoy mal, me ayudan a corregir, el que decía que, bueno, sobre los bachilleres y que con un inmenso mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. También nos pasa eso a los licenciados en ciencias sociales, o sea, conocemos de antropología, de sociología, de historia, de geografía, sociología, filosofía, pero tenemos que profundizar en algo. Y ahí está la clave. ¿En qué vamos a profundizar? Yo me imagino que ustedes ya están pensando cuál es el campo en el que van a profundizar. Yo decidí profundizar en filosofía, pues me conecté con esto. Bien, entonces, haciendo un pequeño balance, entonces, ¿qué pasa con la docencia? La docencia es una profesión cuyo campo de batalla es la escuela. Y me parece que es muy interesante esto. Y es importante tenerlo presente. A veces uno piensa que la vida es descansar. O sea, a veces escuchamos a algunas personas que nos dicen, bueno, yo ya no quiero sufrir más, no quiero pasar por este tipo de cosas, y eso nos puede pasar, a pesar de que, por ejemplo, en esta imagen es una niña, pero yo me lo pienso como los profes, que a veces estamos sometidos al escenario disciplinario. Hay algo muy interesante, uno sobre todo cuando sale una licenciatura en ciencias sociales, pues uno quiere un escenario libertario. Sin embargo, desde el preescolar estamos educando a los chicos para que están normalizados y al final, pues que es un buen estudiante, alguien que se siente en su puesto y que haga silencio. Entonces, cuesta mucho. Entonces, ¿qué es lo que he procurado hacer? Pues problematizar eso y entonces, comenzando por la investigación educativa. O sea,
¿Y dónde estaría el lugar de enunciación de alguien que hace investigación educativa? Es en la escritura. O sea, ese campo de batalla es el significado de la educación. O sea, no hay investigación sin escritura. Y eso es fundamental. Entonces, lo que les decía en el enlace que les compartí, pues está ese libro en el cual, pues bueno, estoy compartiendo algunos referentes de qué es lo que habría, cómo sería ese ejercicio de sistematización. Ahora acá hay algo muy importante que también rescatar. A veces uno sale con el ideal de científico social, ¿no? Ciencia social. Y entonces miraríamos la escritura como ese diario de campo en el que están los chicos allá, está la cosa conocimiento y estoy yo. Y entonces lo que yo voy a tratar es de capturar esa realidad. No, la idea es con qué lucha nos conectamos. O sea, ahí está la clave. Las mejores innovaciones que he visto a nivel escolar es cuando alguien se conecta, por ejemplo, alguien de ciencias sociales y lleva su cátedra a partir del teatro o del cine, pero es porque previamente ya le gustaba este tipo de cosas. Y entonces para justificarlas y para que no tenga problemas en las instituciones escolares, lo que hace es sistematizar. Ahí está la clave. Entonces la escritura también nos conduce, nos ayuda a indagar porque pues cuando uno hace un texto tiene que mirar cuáles son los referentes teóricos y entonces uno va encontrando maestro. Esta es otra clave. No hay maestro sin maestro. O sea, y es lo que les decía, o sea, ¿en qué vamos a profundizar? O sea, yo profundicé en filosofía, pero el campo de la filosofía es enorme. Profundicé en específico en un autor, Michel Foucault, desde él miro todo. Entonces, los de sociología, ¿desde dónde? ¿Durkheim? ¿Bourdieu? Podríamos comenzar a mirar, o sea, cuáles esos autores que nos guían. Casi siempre es bueno pensar en uno que se vaya siendo el horizonte de nuestra acción y eso nos va pues posibilitando hacer el ejercicio para nuestra maestría y posterior doctorado. Ahora bien, dentro de este ejercicio de desgubernamentalización y como licenciados en ciencias sociales, nosotros tenemos que tener muy claro cómo entendemos el funcionamiento de la sociedad. O sea, no es reproducir lo que está en los textos, es decir, cómo no lo hemos pensado. Y bueno, entonces lo que yo he entendido y he tratado de analizar a partir de algunas reflexiones escritas es que estamos, pues bueno, vivimos en el neoliberalismo, ¿no? Y ese neoliberalismo nos implica ser emprendedores, ¿no? Y entonces vivimos en dos momentos críticos que para mí son fundamentales de tematizar. Uno que he considerado que es la era de la adolescencia y la otra, para mí, estamos entrando a una nueva edad media. Y pues sobre eso, pues quiero compartirles una reflexión que he realizado, pero primero les pregunto, ¿me están escuchando bien? Disculpen. Sí, Sí, maestro. señor. Sí, Ahí te escuchamos bien. Vale, muchas gracias. Entonces, esta caracterización del dispositivo, o sea, ¿desde dónde vamos a hablar? Entonces, la caracterización que yo les propongo es esta. O sea, para mí estamos en dos momentos, la era de la adolescencia y la edad media. Acá me voy a meter con algunas cosas muy sensibles, pero no se nos olvide, somos licenciados en ciencias sociales y nos va a tocar dictar religión. O sea, no hay escapatoria. Muy pocos colegios tienen un profesor especializado en religión. La mayoría de los profes de ciencias sociales siempre tratamos de evadir esta asignatura cuando es tan fundamental. O sea, cuando uno ve las elecciones de Brasil y también la influencia que ha tenido la religión en las elecciones de Colombia, se da cuenta de la importancia. Entonces, no es dictar historia de la religión y entonces sacar, digamos que evadir la cosa desde, bueno, vamos a ver cómo funciona el hinduismo, el budismo, el islamismo. Yo creo que es necesario que hagamos nuestra propia reflexión y esa es la invitación. O sea, antes de llegar al aula, o bueno, mientras estamos ahí, redactemos, o sea, qué es lo que entendemos. Entonces les quiero compartir lo que entiendo por estas dos enunciaciones. Entonces, disculpen, pues hago la lectura, pero pues la voy compartiendo para que ustedes tengan acceso a ella. Ahora les comparto los enlaces donde están. Dice así: el capitalismo neoliberal es un dogma que obliga a comportarse como los gerentes de una empresa cuya sede se encuentra en el cuerpo mismo, nueva forma de relación económica que surge con la mutación de la categoría mercancía. Los productos se hacen carne, dejan de ser únicamente bienes que se fabrican o servicios que se ofrecen con el objetivo de intercambiarse por dinero.
Los seres humanos se han convertido en una mercancía en sí, un objeto que es sometido a controles de calidad constantes. En este sentido, la obesidad, los efectos de la vejez y las enfermedades se entienden como negligencia, la pobreza como pereza y los declives financieros, académicos e interpersonales como mala administración. El acceso a la educación y a la salud como derecho se esfuma en la lógica de la postulación de estos como servicios, cuya calidad ha de depender del monto que se pague. La educación que se presentó como la oportunidad de transformar las condiciones materiales de existencia dejó de garantizar la movilidad social. Ser profesional hoy no es sinónimo de un salario digno ni de trabajo. Hay desesperanza. La clase media desaparece ante la inclemencia de los monopolios empresariales que concentran el capital y llevan a la quiebra a los pequeños comerciantes, propietarios de transporte y microempresas. La consigna del emprendimiento nos convierte o bien en freelancers o empleadores o en empleados sin prestaciones sociales del multinivel, de esos cuya consigna es sé tu propio jefe vendiendo sus productos. La renuncia a los análisis, y esta parte quiero hacer el énfasis, o sea, porque es que acá tenemos a nuestra competencia. La renuncia a los análisis que incluyen las variables históricas, culturales y económicas en la configuración de lo que se es, enmascara las verdaderas causas de la inequidad social e impide agenciar transformaciones estructurales. Hoy se considera que el éxito depende de la gracia divina y no de una organización social más justa. En otras palabras, en este momento, pues con todo el cariño y el respeto del caso, las personas le creen más a los digamos que a las personas que dicen que están hablando en nombre de Dios, que a las personas que nos hemos preparado en ciencias sociales para, digamos que para dar una analítica, por ejemplo, en términos económicos. Los intelectuales son vistos con desconfianza y los resultados científicos se cuestionan con argumentos de fe. Los fundamentalismos han tomado fuerza como en la Europa fascista a vísperas de la Segunda Guerra Mundial o el mundo grecorromano a puertas de la Edad Media. La inseguridad por el mañana está conduciendo a la humanidad a un nuevo tipo de oscurantismo, erigido esta vez no por el cristianismo católico, sino por su versión protestante. No es espacial, sino especialmente calvinista, cuyas ideas hoy son propagadas por las iglesias evangélicas que hacen hincapié en la prosperidad material como signo de salvación. El cristianismo, una de las religiones monoteístas más seguidas del mundo, no es una doctrina homogénea, no posee un cuerpo doctrinal rígido. Existen decenas de variantes en su práctica. De forma general, se reconoce la existencia de cristianos ortodoxos que siguen las orientaciones del patriarca, católicos que siguen las del papa y protestantes que aceptan la interpretación de un pastor realiza de la Biblia. Entre esta última vertiente destacan luteranos, anglicanos y calvinistas. Los calvinistas que nacen en la Europa continental recibieron el nombre de puritanos en Inglaterra y emigraron al continente americano para asentarse allí como un producto de la persecución religiosa, donde cimentaron lo que hoy es Estados Unidos, un país regido por la lógica del éxito monetario. En Colombia la tendencia católica fue predominante hasta la promulgación de la Constitución de 1991, que además de declarar la libertad de culto, en el artículo 19 abrió las puertas al neoliberalismo, esa corriente de pensamiento económico que ha hecho la libertad su impronta. La desaparición de las seguridades ontológicas que había brindado la regulación del mercado suscitadas por la doctrina keynesiana y el nuevo trato de Roosevelt, para hacer frente a la expansión de las ideas revolucionarias bolcheviques, mantiene al individuo al borde del precipicio. El éxito de las iglesias evangélicas se encuentra en brindar un sostén al individuo frente al vacío generado por la incertidumbre del mañana. Se han vuelto los ojos a lo sobrenatural para justificar en la adversidad. El pecado emerge como el causante de la desdicha y no la disposición del sistema. En ese sentido, la conversión y sometimiento al líder espiritual se hace necesaria para salir del declive financiero. En el neoliberalismo, contrariamente al evangelio, los que no entran al reino de Dios son los pobres. La psiquiatría, tan propia del liberalismo como forma de intervenir a los que atentan contra sí y los otros por no ocupar una posición funcional que les permite integrarse a la dinámica reproductiva, deben intervenir un nuevo tipo de paciente, ese que por no tener reflejo ha dejado de culpar al marco dispuesto y encuentra en sí al responsable de sus fracasos, por no mover asertivamente las fichas en el juego del mercado. Vale, esto es para justificar esta enunciación que les digo que a mi criterio pues estamos entrando en una nueva edad media. Ahora bien, en la edad de la adolescencia, también tiene que ver desde el neoliberalismo. Dice, encarcelados en sus trabajos, las personas solo esperan terminar el horario para liberarse de la opresión mediante una cerveza y el anhelado orgasmo.
Los dispositivos han dispuesto un individuo que trabaja para tener sexo. En la actualidad, la libertad toma la forma de la satisfacción de una pulsión, mientras la sociedad de bienestar es la época del adulto, de las cosas sólidas, las que se adquieren mediante el ahorro y por representar esfuerzos se espera permanezcan en el tiempo, una casa, un carro, una pareja. El neoliberalismo se presenta como la era de la adolescencia, la del endeudamiento y la constante experimentación, la que consume la vida de un bocado y no guarda para el futuro, la que mide a las personas de acuerdo a su desempeño sexual. En un estudio anterior sobre esta problematización, llegamos a la siguiente conclusión. La esfera de la sexualidad también se modifica con el paso de las sociedades de bienestar, caracterizadas por el pleno empleo, a las neoliberales del emprendimiento. Dicho paso se puede asemejar a la transición del bolero al reggaetón. El bolero, cuyas letras exaltan cierto tipo de amor cortés, de entrega platónica, da paso en nuestros días a la reivindicación del placer sexual sin compromiso emocional. Bueno, eso fue una reflexión con una profe orientadora. Ahora bien, en la era de la adolescencia, el reggaetón se constituye en un arma de sometimiento. En los videoclips se configura el panorama de realización personal, gente con cuerpo tonificado al lado de la piscina, autos ostentosos, licor por doquier, el deseo construido sobre el acontecimiento de la fiesta, desenfreno y placer sin responsabilidad afectiva. En este sentido, entender que el sexo no es solo, esto es una cita de Michel Foucault, que el sexo no es cosa que se juzgue, es cosa que se administra, participa del poder público, solicita procedimientos de gestión, debe ser tomado a cargo por discursos analíticos, cerramos comillas, permite desmarcarse de esta dinámica configurativa que desarticula los agenciamientos cimentados en la solidaridad. Contrariamente a la propuesta del filósofo Emmanuel Levinas, quien hace un llamado a descubrirse en la diferencia, en la actualidad, el sexo que cosifica al otro se presenta como la expresión más radical del consumismo y como la imposibilidad de ser un nosotros. Sí, Levinas dice lo siguiente: la alteridad, la heterogeneidad radical del otro no es posible más que si ese otro es otro respecto de un término cuya esencia es permanecer en el punto de partida, servir de entrada en la relación, ser mismo, no relativa sino absolutamente. La alteridad que da cuenta de una verdadera apertura donde el sujeto se arriesga a salir del yo como lugar de seguridad e involucra a aceptar al otro en su diferencia radical y a solidarizarse con su dolor, se ha constituido en una bella palabra sin sustancia alguna. De ahí la importancia de fracturar el teflón que nos recubre y legitima lo atroz. Hoy nos enfrentamos al desafío de encontrar en ese otro con el que se comparte la cama un otro distinto que increpa la visión del mundo individual y puede llegar a sacudirla cuando se consigue, esta es una frase de Gadamer, reconocerse en el otro y que el otro se reconozca en uno. Vale, voy a ir agilizando porque sé que nos queda poco tiempo. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Vale, después de que hemos identificado, o sea, hemos hecho un diagnóstico, nuestro diagnóstico individual, entonces la invitación es a que pensemos el docente investigador como un antihéroe. Entonces, ¿por qué les digo que un antihéroe? Porque los héroes defienden el estado de cosas, defienden las cosas como están. Entonces, casi siempre el héroe es el profesor que está en el enfoque cognitivo-conductual. Y entonces uno se deja irradiar de eso. Tengo que agilizar con el plan de estudios, los chicos no van a tener las suficientes competencias para llegar y que les vaya bien en los exámenes de estado. Entonces, todo eso, digamos que ellos son los héroes del sistema escolar. El docente investigador es el que comienza a problematizar este sistema. No es que esté mal que hagamos ejercicios para que se aprenda mejor, pero recordemos, nosotros somos de ciencias sociales, nosotros o bien estamos en el paradigma marxista o en el cognitivo-conductual. Mi invitación es a que nos pensemos el otro, el postestructuralista, que es de ahí es que hablamos desde el colectivo. Porque mira, tenemos estos clásicos de la tradición pedagógica como antihéroes. Sócrates, o sea, Sócrates se enfrentó a los sofistas, que eran los profesores de la época. María Montessori, aunque bueno, a veces hay que plantear porque pues ella fue muy buena maestra, pero como mami, recordemos que el hijo pues estuvo distanciado mucho tiempo de ella, y Rousseau, pues el Emilio, o sea, son textos que nos ayudan a pensar de manera diferente, o sea, la escuela hay que entenderla, que no hay que potenciarla, la escuela hay que enfermarla. ¿Por qué? Porque la escuela, de acuerdo al autor que yo intento manejar, en el que profundizo, pues es el sistema para reproducir el orden social que está establecido. Entonces tenemos es que hacer que la gente piense de manera diferente, y eso es lo que hace un docente investigador, se enfrenta a los héroes.
Y eso trae moretones, claro que sí. ¿Y cómo se arregla eso? Pues uno produce ponencias, produce capítulos, produce artículos, va a los debates, y entonces esas innovaciones son como las de Síndrome, el antihéroe de esta película de Pixar, que son Los Increíbles. Síndrome no tiene poderes, lo que tiene es una inventiva muy grande. ¿Y él qué es lo que quiere en el fondo? Que como ellos tienen poderes, él lo que quiere es que todo el mundo tenga poderes para que al socializarse los héroes dejen de existir. Creo que es una apuesta muy interesante la de Síndrome en ese sentido. Bueno, entonces, pues finalizando, ¿en dónde nos hemos estado pensando eso? Pues en una línea de investigación que se llama Filosofía para ser niños, que está escrita al titular del Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, INIS, y al GRULAB Filosofía, Ética y Educación. Eh, Tenemos una revista en el colectivo donde pues las personas tienen la oportunidad de problematizar y de visibilizar sus trabajos, y bueno, tenemos estas líneas de innovación, de investigación, que funcionan como dimensiones de la sistematización de filosofía para ser niños. Sobre esto no ahondaría porque pues digamos que comenzar a narrarlo sería pues ahondar un poco, pero sí, si ustedes me lo permiten, me gustaría hacerles una invitación grande, que es donde podemos hacerlo. Nosotros tenemos un libro que se llama Filosofía para ser niños, son 2 tomos. Yo voy a presentarlo con unos compañeritos. Eso va a ser en el Congreso Colombiano de Filosofía, que va a ser en Pasto. Ese es entre el 16 y el 19 de noviembre. Y bueno, si nos autorizan, pues les podemos compartir el enlace para que tengan acceso y explicarles, o bueno, debatir con ustedes esto de qué es filosofía para ser niños. Bueno, al final pues quería compartirles una bibliografía, pues en un momento pues lo haré por el chat, y bueno, les agradezco mucho, pues creo que fui puntual con el tiempo estipulado en la agenda. Les agradezco mucho. Profe Andrés, muchísimas gracias. Gracias, te agradezco. No, a ti muchas gracias por todo. Maestro Andrés, muchísimas gracias, pero quiero contradecirlo en algo. Creo que fue poco generoso. Justamente cuando yo ya estaba atrapado, es que usted me deja ir. Creo que a todos nos deja, pues, un poco, como decimos coloquialmente, iniciados, pero sea esta tiranía suya, esta poca generosidad suya, para volverlo a invitar prontamente y vuelva otra vez a deleitarnos con su, de verdad, porque es un deleite escucharlo y queremos, por supuesto, conocer más de sus trabajos, de ese libro tan bonito que de una vez les digo a las personas que eh, me acompañan en los distintos contextos, debe ser un texto de lectura obligatoria. Aunque el maestro me va a decir, no se debe obligar a leer mi libro, pero bueno, de verdad. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestra Ingrid, por haber invitado al maestro. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos. No sé si ustedes quieran hacerle preguntas. Yo sé, porque es una continua incitación que él nos ha hecho en su presentación. Y es que los estudiantes de sociales son aquellos que se deben rascar donde no pica. Entonces, por favor, ahí está el maestro Andrés Santiago Beltrán para que ustedes le hagan las preguntas que quieran hacerle respecto a su trabajo. Gracias, Armando. Te agradezco mucho. Sí, yo creo que, pues bueno, acá lo más importante, digamos que es la oportunidad de poder compartir a partir de las preguntas, de porque, pues bueno, lo que yo afirmo, pues sé que mueve algunas fibras, y es necesario, pues, digamos que este es un escenario de amistad, y que podamos entender desde qué lugar de enunciación hablo, y por qué es tan importante, pues bueno, esta apuesta que tenemos dentro del colectivo. Muchas gracias. A usted, maestro. Camilo, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias, buenas noches. Espero que se me escuche bien. Un gusto estar en este intercambio. Y bueno, también sí, y entiendo al maestro Andrés, toca ser muy puntual con el tiempo, es cierto. Estamos en una información, en una cultura de bytes de tiempo, y bueno,
en ese sentido, agradeciendo nuevamente y preguntándole su opinión a Andrés. Yo vengo de las artes plásticas. He venido desde una experiencia, ejemplos recorridos del Ministerio de Cultura en la investigación, donde me he encontrado con figuras como investigación, creación, etnografía, percepción, fenomenología, investigación, ¿sí? Es decir, como formas de puertas para acceder, para de una vez reconocer al arte como investigación, ¿sí? Resulta que se han dado sectores de desarrollo dentro del mismo Ministerio de Cultura con comunidades, con documentos y publicaciones de investigación, pero parte de esa experiencia que vengo también narrando y ya en las instituciones educativas es un gran obstáculo, hay un gran obstáculo por legitimar esa unión intuitiva del arte con la investigación. Tú habías dado líneas, por ejemplo, muchas líneas cuando hablas con estas diapositivas o cuando se utilizan recursos como el teatro u otros artísticos, pero ¿por qué y qué opinas tú en las instituciones educativas, y hablo de todo nivel, no se legitima esto? Obviamente hay un precedente de un contexto cultural que obedecemos a esas grandes piedras angulares del raciocinio que tú venías hablando, pero con todo y argumentación no se logra. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lograr que se consolide, que se cuaje esto y se reconozca el arte y la intuición como herramienta fundamental del conocimiento humano? Estamos en el siglo XXI y todavía no se logra, ni siquiera en las instituciones solo en muy pocas, la verdad. Gracias, Andrés. No, a ti, Camilo, muchas gracias por la pregunta. Pues totalmente de acuerdo contigo. El arte en las escuelas, pues digamos que pasa como un segundo nivel. Y es porque la escuela está centrada, o sea, tenemos una escuela desde sus orígenes que está centrada en el conocimiento y bueno, ¿cómo miden a las instituciones educativas? Las miden desde las pruebas Saber y PISA y entonces el teatro, la danza, las artes plásticas, digamos que no les interesa porque ellos quieren mostrar. O sea, a ellos les interesa es que sus estudiantes tengan unos muy buenos resultados. Sin embargo, la experiencia con todo el proceso de paz y todo lo que se viene nos ha mostrado que la única forma de sanar las heridas es el arte. O sea, no hay otra manera para que las personas puedan exteriorizar el dolor, para que podamos hacer una nueva Colombia, es necesario. En el colectivo tenemos una línea muy bonita que es arte y filosofía y apunta a la estética. Pero yo diría que también tenemos que mirarlo desde un arte político. También tenemos una línea que se llama, y que hace parte de esto que es el performance, el arte como una apuesta política para movilizar los cuerpos, para desacomodar, ¿cierto? Para increpar al espectador. Yo creo que ahí está la clave, creo, y lo que tú decías está muy interesante, ¿cómo hacemos para mover esto en las instituciones? Lamentablemente, lo que yo me he dado cuenta a partir de las innovaciones es que el maestro es el fin y el principio de todas las innovaciones. Necesitamos es que un docente se empodere, que crea en esto y que comience a incomodar en la institución y que comience a generar esos espacios de ruptura. Y eso se hace en las facultades de educación. No creo que haya muchos escenarios para hacerlo, pero el docente puede hacerlo. El docente tiene que volverse un virus. ¿Cómo funciona una institución educativa? Una institución educativa, si se ataca desde afuera, se protege. Es una institución árbol. Queda una cicatriz y digamos que no hay una forma indicada de transformarla. El docente debe actuar como un virus. ¿Por qué? Porque el virus actúa desde adentro. El virus, el virus hace que genere malestar, que genere náuseas, y a las instituciones escolares hay que enfermarlas. ¿Y cómo las enferma uno? Cuando se cambian las prácticas. Y el único que puede hacer eso es un docente que esté convencido, un docente que diga, no, yo no voy a enseñar con el libro de texto, nos vamos a inventar otra cosa. Y hay que arriesgarse a hacerlo, hay que darle un salto al vacío, hay que buscar, pues de pronto dentro de los términos del arte, una línea de fuga, ese performance, eso que haga que comencemos a mirar de manera diferente. Pero eso necesita profesores convencidos.
Y la clave es que, es la invitación, o sea, profe de ciencias sociales, ¿desde dónde estamos hablando? O sea, nosotros estamos acá para reproducir lo que ya nos han dicho, lo que está en el libro de texto y qué es lo que se supone que tenemos que hacer, o vamos a crear una pedagogía propia, así como hacían los grandes teóricos. Ahí es donde está la clave, o sea, y de pronto terminar con esto, que me parece que es muy, muy importante, hay que entender que los profesores somos producidos, o sea, eso de la libertad no existe por el momento. O sea, y quiero que, pues desde mi autor, que es Michel Foucault, que lo tengamos muy claro, o sea, la libertad no existe, nosotros somos un producto de relaciones de saber y poder, y entonces eso es lo que llevamos al aula, y eso se ve en los chistes, y se ve, por eso quería comenzar con los memes, o sea, porque dime de qué te ríes y te diré cómo te han configurado. O sea, si nosotros somos de los que hemos estado felices y nos reímos con esos chistes de misógenos, con esos chistes homofóbicos, pues creo que todavía tenemos que hacer un trabajo muy fuerte sobre nosotros. Sí, O sea, y en efecto revelas con lo de Estados Felices raíces culturales, ¿no? Barajas por mover y que dan a los sentidos, al reconocimiento, a una cosa que quiero yo también escuchándote es la integralidad que da el arte, ¿no? El arte, en esas líneas, como tú decías, al cine, al teatro, a la plástica, se pueden dar líneas desde las ciencias sociales, desde la astronomía, desde la filosofía, desde el idioma. Entonces, raíces culturales. Y lo que se da, termino con esto, se da solo en la teoría la mayoría de veces. Muchas gracias, Andrés, por tus luces. no, gracias Camilo, no, te agradezco las preguntas. Pues bueno, esto ha sido un ejercicio de reflexión, pero, y otra cosa, robemos ideas, o sea, si algo yo he hecho a partir del colectivo es robarme un montón de ideas, o sea, veamos a los profes que están haciendo, o sea, hay que arriesgar, todos estos encuentros de profes nos sirven, o sea, yo he experimentado en el aula con teatro, con cine, con literatura, pero es porque he visto que otros profes lo hacen y le funciona con sus estudiantes. Entonces, tenemos que arriesgarnos. O sea, ¿quién es el mejor profe? ¿Otro profe? Ese profe que está moviéndose y se arriesga y uno ve a los chicos comprometidos. Hay que arriesgarse. O sea, esto es ¿cómo lo podría? Un salto al vacío. O sea, pero no hay otra opción. O sea, ¿cómo más? O sea, hacemos para hacer las transformaciones. O sea, uno es, disculpen que haga la comparación con una relación amorosa, pero es lo mismo, ¿no? Un salto al vacío. O sea, de pronto en algún momento a uno la persona que uno quiere le dice que sí, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues le invitamos a cine. Entonces, ¿y ahí qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a mirar a ver cómo va fluyendo la cosa, ¿cierto? Pero uno no puede ir con la cuestión, uy, no, la voy a invitar a cine, yo sé que a ella le gusta el café, la voy a... No, 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 o sea, hay que dejar fluir las cosas y así pasa con los estudiantes. Pero ante todo, tiendan que verlo a uno también convencido. O sea, si uno no cree, eso se transmite. O sea, tiene que notarse la pasión por lo que uno hace. Y eso es fundamental. O sea, si nosotros somos licenciados en ciencias sociales, se tiene que ver esa crítica y esa angustia. O sea, nosotros no puede, y una enunciación con la que hay que luchar. O sea, las ciencias sociales no es para ser felices. O sea, nos llevan a la angustia porque estamos a borde de varias catástrofes a nivel nacional, internacional, y se tiene que notar porque tenemos que entender bien cómo funciona esto. Gracias, Camilo. A ti, muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu intervención. Wilman, el micrófono es tuyo y luego tenemos al colectivo de pensamiento pedagógico, quien ha levantado la mano también. Hola, buenas noches, profe Armando, buenas noches, profe Andrés, y buenas noches a todos los profes y a los demás compañeros. Cuando el profe Andrés hablaba del tema de la relación del docente con la religión, digamos que como estudiante hubo un choque ahí cultural y pensaba en la situación de cómo en una misma sociedad, como explicaba el profe Andrés y que vemos ahora de consumismo, de el mercado desbordado, ¿sí? ¿Cómo hacer que esa primera fuente que son las escuelas eh, no termine perdiendo ese tema de religión que en cierta parte a niños o a familias estructuradas
hacen que sean buenos seres humanos. Entiendo de pronto el arte de lo que la propuesta del profe Andrés con el tema de llevar a la escuela propuestas para que los niños sean esa, y que el mismo docente sea ese primer ser en construcción de preguntarse y de crear nuevas alternativas. ¿Y qué relación hay entre eso de las ciencias sociales y el tema de la religión, teniendo en cuenta en un país como Colombia que pues somos laicos, pero pues su gran corriente es católica? La pregunta para el profe Andrés de pronto es, ¿cómo no cómo hacer o qué experiencia nos puede contar usted acerca de llevar a niños a construcciones de pensamiento crítico y que la religión no sea un factor que sea un traspié, o qué relación tiene ese tipo en ese tipo de construcción? Gracias. No, gracias, Julián. Sí, esta pregunta es muy importante. O sea, muchos a veces dicen que el fracaso del comunismo tiene que ver con esto, porque no aceptó, o sea, se declaró ateo y entonces atentó contra las creencias de las personas. Yo pensaría que hay un factor espiritual muy fuerte en las personas y bueno, esto lo toca a uno. O sea, pues yo tengo una hija y pues bueno, yo no soy católico, pero yo tuve que bautizar a mi hija porque mi madre estaba convencida que mi chiquita se iba a ir para el infierno si no hacía esto y es un choque. O sea, lo que quiero decirles es que esto nos toca transversalmente y cuando uno toca estos temas, las familias se incomodan. O sea, esto no es fácil, pero sí creo que es necesario pues abordarlo y entre más pequeños los niños, más compleja el asunto y más dificultades pues vamos a tener nosotros. Pero aquí viene la clave. Entonces, lo primero es reconocer desde qué lugar estoy hablando yo, porque casi siempre las clases de religión se convierten en una apología de mi religión, o sea, de la religión del profe. Entonces, si el profe es ateo, entonces va a ser un choque también muy fuerte y también es, digamos que muy violento pues, con las personas que tienen fe. Y recordemos esta frase de Nietzsche, o sea, hay que ser tan creyente como para tragarse la hostia, como para escupirla. O sea, cuando uno es ateo y se revela, es porque en el fondo también tiene una lucha y una creencia fuerte frente a eso. Entonces, lo mejor es olvidar, pues plantearía Federico Nietzsche. Entonces, frente a la religión, yo creo que hay que tocarlo con guantes de seda. O sea, pero es algo que nos corresponde como docentes de ciencias sociales. O sea, la religión es una asignatura fundamental dentro del plan de estudios y esa siempre nos la botan a nosotros, a menos de que sea un colegio confesional y les dé mucho miedo que un profesor de ciencias sociales la asuma. Pero si uno trabaja para la Secretaría de Educación, terminamos dictando religión, bien o mal, porque la planta de docentes no da para tener un docente exclusivo de religión en la mayoría de los casos. Entonces nos va a tocar asumirla, ustedes que se están preparando. Ahora bien, ¿desde dónde la vamos a asumir? Es una buena pregunta. ¿Yo qué es lo que hago? O sea, a mí me corresponde la religión, pues me toca con los cursos grandes y lo que hago es tratar pues, de problematizar esto. Afortunadamente, pues son cursos grandes y digamos que se puede problematizar desde donde lo pienso, pero yo sí les diría que tratemos de contextualizarlo. Pero sí es importante mirar algo y es que si ustedes se dan cuenta, cuando tengan las clases, hay una lucha entre el profesor de sociales y el pastor de la iglesia o el sacerdote de la parroquia. O sea, a los chicos les encantaría reunirlos, o sea, y hacer un debate bien fuerte frente a esto. Lo que te diría es, primero, reconozcamos desde dónde estamos hablando. O sea, eso es fundamental, o sea, intentemos hacer una desgubernamentalización de nuestra subjetividad, que es lo que les insisto como se llama la charla del día de hoy, desde dónde estamos hablando. Y con eso ya podemos comenzar a dialogar. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en la clase de religión casi siempre hablamos desde la verdad. O sea, lo más honesto que podemos decir es a los chicos, yo soy católico, yo soy protestante, yo creo en esto, y desde ahí voy a hablar. Y voy a abordar la clase así porque creo en tales cosas. Eso es lo más importante por el momento. Es lo que te podría decir. Disculpa que no pues, profundice más en la pregunta, pero es fundamental. O sea, es una pregunta de una sensibilidad enorme. O si no, termino con esto. Si no, tendríamos que ver al candidato presidencial Lula
que hoy fue entre ayer y hoy fue a una comunidad evangélica porque sabe que está perdiendo esos votos porque todo el mundo está yendo con Bolsonaro. Entonces, ¿por qué hace esto? O sea, la religión está ahí presente en nuestra sociedad, muy fuerte. Bien, continuamos con la pregunta del colectivo de pensamiento pedagógico y nos disponemos todos para escuchar la reflexión interna que ha venido trabajando nuestro compañero Argemiro Sánchez. Gracias, Armando. Yo soy Andrea Gil, del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Es muy grato poder participar en este espacio, además porque soy de aquellas cómplices de transformación colectiva con Andrés Santiago. Y entonces he encontrado acá algunas cosas que me remontan a esos principios que nos generaron las razones reales para incentivar la escritura de filosofía para no dejar de ser niños. Porque cuando empezamos ese recorrido en la publicación hicimos un trabajo que denominamos experiencias de transformación colectiva a pie de página, y allí puntualmente Santiago expresa en una de los artículos que es necesario escoger entre ser un docente presa que no hace más que atormentarse al intentar librarse del sistema, o ser un docente araña que, aún percatándose del dispositivo, crea hilos para conducir hacia la libertad. A los insectos que pues por accidente van a caer en la red y pues que no quiere devorar. Creo que a través de esas palabras fue la motivación para empezar a generar unas reflexiones distintas dentro del colectivo. Cuando Santi habla de la parte en donde tenemos que generar unas alianzas profesionales, me parece una clave total para que se generen resultados distintos. Yo soy maestra de medios audiovisuales y multimedia, y después de entrar a trabajar, a construir algunas cosas como colectivo con profesores de sociales que son un poco reacios a esta cuestión de los medios y de las redes, todos entendimos que es muy funcional manejar lo que denominamos el arte en cualquiera de sus manifestaciones para poder entender otros mundos. Aun cuando mi medio es distinto y tenemos unas cuestiones de diseño, de producción visual, también se enfocan, yo le decía de pronto a Santiago, como en mi medio, lo que ahora llaman o denominan STEAM. Y yo difiero un poco del STEAM que habla solo de la ciencia y de la tecnología, y le digo que también debe estar implícita el arte. Es súper importante porque esa es la que realmente nos va a conectar con el mundo real. Esa es la que tiene una cuestión donde va a mediar y va a ser atractiva, y pues si es atractiva para nosotros, para los niños, los estudiantes, nuestros pilares, pues que son como la motivación, pues muchísimo más. De verdad que me pareció súper interesante todo lo que han hecho acá, en especial cuando hablamos de, de hacer unos experimentos. Arriésguense a experimentar con profes de otras áreas. Es súper, súper divertido y además muy constructivo. Muchas gracias, Andrea. Bien, ahora solo me basta presentar a una persona que es muy querida por todos nosotros, quien es nuestro estudiante. Yo tengo el honor de haber compartido con él en varios espacios, una persona luchadora, aguerrida, ¿sí?, que ha tenido que imponerse frente al imperativo del rendimiento neoliberal, y ahí está en la lucha. Entonces, mi amigo, mi compañero Argemiro Sánchez. Argemiro, por favor, bienvenido. Buenas noches, profe Armando, a todos los profesores de Ligia, a la profe Romelia, a la profe Cindy que está presente, a la profe Ingrid, al profe Luis Alfonso, al profe Andrés Santiago. Muchísimas gracias por esta oportunidad de invitación y la apertura de este momento para poder compartir con ustedes mi reflexión personal, embebida en el marco de mi experiencia académica con la universidad. Y traje este sombrero volteado que unas compañeras de Cabildo Indígena de la etnia Zenú en San Andrés de Sotavento
tuvieron a bien obsequiarme para hacerle un homenaje a esos compañeros, compañeras que pertenecen a EGNES y que están aquí profesionalizándose con nosotros, pero sobre todo para hacerle un homenaje a las raíces de mi mentora en investigación, que es la profe Romelia. Entonces, a la profe Romelia Negrete Doria, entonces quería como traerlo para empezar desde ahí. ¿Qué les digo? Mi reflexión en cuanto a lo que es la investigación formativa comienza con una idea romántica con la cual yo llegué a buscar profesionalizarme. Tenía una idea romántica de lo que era ser docente. Tenía una idea muy, muy de salón de clase de lo que debería ser un docente, y siempre traigo a colación a mis docentes que dejaron huella cuando yo estaba en el colegio: María Rosario Mateus, Rosa Elena Meneses, María Carmen Elisa Tapurcaro, Juan Manuel Ojeda, profesores que de alguna forma dejaron algo allí para que yo tuviera en mi corazón el deseo de ser docente siempre. Y traigo a colación la primera pregunta que hizo el profe Andrés Santiago en su presentación: es ¿por qué soy profesor? Ahora yo que estoy aquí, ¿por qué quiero ser docente? ¿Por qué quiero ser profesor? Y creo que es algo que es, y para todos, es netamente de vocación. Es un querer y es un amor que está presente todo el tiempo. La investigación para mí, yo ya lo he compartido con algunos compañeros, es un abrir de puertas a algo totalmente diferente. Yo antes me veía como profesor de salón de clase, de colegio, y actualmente esa visión se ha ido transformando con el transcurrir de los semestres uno a uno. Venimos viendo investigación desde los fundamentos básicos en primer semestre, los que entramos desde 2019 con el profe Luis Alfonso Caro, que fue el primer contacto con investigación que tuvimos. Luego tuvimos otros ítems de investigación cuantitativa, investigación cualitativa, cartografía social, que la tomo como parte de la investigación, y eso también me abrió un mundo diferente a conocer a Paulo Freire de otras muchas formas, que es uno de esos autores que como decía el profe Andrés Santiago, lo van formando. Él tiene a Foucault, yo tengo a Freire en mi corazón, y así vamos incrementando. Tenemos proyecto de investigación, tenemos la selectividad de investigación, proyectos investigativos de corte geográfico e histórico, y ahora en esta práctica de nosotros que somos el pensum antiguo de la universidad, que empezamos práctica interdisciplinar y pedagógica este semestre y el siguiente, transforma la investigación no solamente en una materia más, sino en la construcción de una carrera profesional. Para mí ha sido significativo en muchos sentidos la investigación social. He entendido por qué hay líderes sociales, que antes no entendía por qué la gente se metía tanto con las comunidades y por qué en este país pierden la vida con tanta facilidad. No entendía por qué la gente trabajar por una comunidad que termina siendo muchas veces agresiva con el vecino. No entendía por qué la gente no crece al son de un trabajo específico, sino esperando que todo se dé por otras formas porque haya alguien que se mueva. Pero la investigación y todas estas clases me han dado como las herramientas y han ido puliendo mis habilidades para poder comenzar a trabajar de una forma distinta la investigación. El semillero del cual hago parte desde el 2020, con la profe Romelia, con otros compañeros, actualmente pues de los que iniciamos solamente estoy yo, ahorita hay compañeros que se están sumando, ha sido una oportunidad para crecer. El profe decía, no hay investigación sin escritura. El profe Andrés Santiago tiene toda la razón en esa parte. No hay investigación sin escritura. Pero yo iría un poco más allá y diría que no hay investigación sin lectura. ¿Por qué? Porque la lectura es la que nos fundamenta a nosotros para poder comenzar a investigar. Si nosotros no leemos, no tenemos las bases y no podríamos encaminar las ideas múltiples que llegan a la cabeza en una aula de clase.
actual práctica me ha dado a pensar dos cosas. Primero, es ¿por qué es tan fácil llegar a la mediocridad como docente? Lo digo por mi experiencia personal, no juzgando a los trabajos de nadie, pero a la quietud sí, porque un docente no puede permanecer quieto. La pandemia enseñó, yo creo que a muchos docentes les abrió los ojos a la virtualidad, a tener que hacer diferente el trabajo, a cambiar de una forma u otra la forma de llegar a sus alumnos, pero por la obligatoriedad. Pero en sí el trabajo docente termina siendo rutinario y cansador. Pero en esa medida de la rutina y del cansancio, también se va apagando como ese espíritu del docente. Puedo yo llegar a pensarlo por lo que he visto. Tuve hace unos días la oportunidad de estar en una clase con un 11 en el colegio donde estoy presentando mi práctica. Y la docente titular en un momento dado se acercó y me dijo, oye, pero están participando. Y me quedó sonando esa frase de ella, oye, pero están participando. Alumnos de 11 grado, mes de septiembre, a 2 meses de graduarse, en menos de 2 meses ya en clase, solamente 5 o 6 semanas. Y se me acerca ella y me dice, están participando. Termina la clase, termina el ejercicio, salimos de allí y le pregunto, profe, ¿por qué me comentas o me dices, pero están participando? Y me dice, porque me causa sorpresa. Porque a mí se me hace muy difícil que los muchachos trabajen con la disposición que lo están haciendo con usted. Yo le dije, es que deje que aprovechen la novedad y el cambio conmigo. Yo estoy haciendo algo que está saliendo de la rutina que usted maneja por sus contenidos, por la forma de la clase, no sé, pero pues yo soy la novedad. Yo soy el iPhone que acaba de llegar a sus manos y quiero, de cierta manera, brindarles una diferencia. Pero el brindarles una diferencia no va desde un momento específico de clase que durará 1, 2, 3, 4 sesiones, sino quiero brindar una diferencia de lo que voy a hacer yo como docente. Y lo que quiero presentarme sea con un grado de primaria o sea con un grado de secundaria, de media vocacional o de en algún momento de carrera profesional, que es mi meta, llegar a ser docente universitario. Pero quiero vender una imagen diferente del docente. Y me causaba un poco de gracia cuando el profe Andrés Santiago nombraba Síndrome, la antítesis de Los Increíbles allí en la película de Pixar y Disney. Porque yo no pensaba en Síndrome, sino yo pensaba en Iron Man en ese momento, en la medida que él hablaba. Porque Iron Man es el único superhéroe de los Avengers que no tiene poderes, que tiene cerebro, que tiene dinero, tiene la forma de expresar lo que quiere por medio de la tecnología porque es inteligente en ese tema y logra hacerse sus armaduras y todo aquello. Pero más aún, me vino una reflexión de el señor Roberto Gómez Bolaños, que en una entrevista le preguntaron quién era un verdadero héroe, quién era un héroe. Y él decía, para mí el Chavo es un héroe. Para mí, realmente el gran héroe es el Chapulín Colorado. Y le preguntan por qué. Y el señor Bolaños dice, porque este es un tipo que tiene miedo. Este es un tipo que es avesado, pero es cobarde al mismo tiempo. Este es un tipo que puede arriesgarse y mira para atrás, pero aún lo hace a pesar del temor. Porque a pesar de tener miedo, hace las cosas. Ese es un verdadero héroe. Y yo creo que ustedes, compañeros, que ustedes, docentes míos, que yo, nosotros todos a la larga, somos héroes, siendo antihéroes, como decía el profe Andrés Santiago. Porque nosotros debemos ser el cambio.
yo entiendo que para muchos de mis compañeros que vienen trabajando fuerte en una rutina dura, que es cansada, termina siendo muchas veces el título solamente la posibilidad de mejorar la calidad de vida desde la mera medida económica, porque somos seres económicos y tenemos sueños y tenemos ilusiones y queremos tener nuestras casas propias, queremos comprarnos nuestro carro, si ya lo tenemos, cambiarlo, queremos ir de viaje. Yo quiero estar en Estambul, yo quiero estar en Egipto, yo quiero estar frente a la pirámide de Giza, yo quiero estar en la Torre Eiffel. Tengo esos sueños y para eso tengo que concretarlos con dinero. Pero yo he visto que incluso desde la investigación formativa, desde la investigación social, puedo lograr esos sueños porque ese es otro ítem que puede llegar a ser económico y lo estoy experimentando actualmente con un proyecto que tengo en el municipio donde vivo. Entonces son muchas las puertas. Pero, pero como tal, la investigación formativa no debe ser solamente de la universidad, sino creo que debe ser una obligación para el docente que está en el aula todo el tiempo, que está viendo las problemáticas que se generan por todo el entorno social que viven sus jóvenes, sus niños, el que debe estarse en una constante pregunta de ese qué hacer. ¿Cómo puedo cambiar la situación para que no solamente ellos tengan aprendizajes significativos que les sirvan para la vida, sino que cuando salgan a cumplir con sus funciones ciudadanas en un porcentaje total, puedan aportar a la sociedad? Y es ahí donde el profesor debe estar en una constante pregunta, donde el docente debe estar todo el tiempo mirando cómo cambiar, qué hacer, cómo transformar la educación, para que la educación transforme las vidas y esas vidas transformen la sociedad. Una sociedad más íntegra, más equitativa, más igualitaria, más tolerante, más propia, sin matices políticos. Todos somos seres políticos, pero que se pueda hablar, que se termine la polarización que estamos viviendo. Yo creo que es un trabajo inherente de todo docente, sea la materia que esté de, pero nosotros como docentes en formación de ciencias sociales y desde el punto de vista transformador que tiene la universidad, que para mí esto ha sido una de las cosas más maravillosas de encontrarme con la universidad o con la Fundación Universitaria del Área Andina, en la cual en principio realmente tengo que decirlo, no creía mucho porque pues lo estaba mirando, era como la opción más por la parte económica que podía pagar el semestre y no por otra cosa. Para mí sí ha sido un total descubrimiento encontrar todos los lazos comunicantes y todas las transversalidades que cada uno de los módulos que nosotros vemos semestre a semestre llevan para cumplir con una meta para todos, que es ser profesionales y ser licenciados en sociales. Entonces, la investigación como tal, a mí me genera todo el tiempo dudas y todo el tiempo preguntas. No hay maestros sin maestros. Y bien dicen por ahí que muchas veces los maestros del maestro terminan siendo los alumnos. Eso también lo decía en parte el maestro Andrés Santiago. Y aquello de que la escuela hay que enfermarla, me parece una frase con la cual me quedaré por mucho tiempo, y es que es cierto. La escuela no se puede ir a hacer lo mismo todo el tiempo. En la escuela no se puede simplemente ser ese docente bancario que deposita y que deposita y que deposita. No, hay que pedirle al alumno que se esfuerce, hay que enseñarle al alumno a que piense críticamente, hay que enseñarle al alumno que vaya más allá, que no trague entero, que piense por sí mismo, que descubra, que se dé la oportunidad de entender las cosas con las herramientas que él tiene. Y desde ese punto de vista, creo que la universidad, con el sello transformador y humanista, hace mucho en nosotros, y yo por eso estoy agradecido, y no es
me perdonan la expresión, sobar una chaqueta o algo por el estilo, no, creo que es algo que para mí es real, es vital y es importante. Desde el primer semestre viviendo investigación, ¿para qué? Desde segundo semestre otra, tercero otra, cuarto otra, y quinto para llegar a sexto, y en séptimo, oh, pero más investigación, y en octavo darnos cuenta con la práctica, compañeros, lo importante y lo realmente significativo que es que nosotros como docentes tengamos la capacidad de entender la problemática y buscar la manera de generar soluciones desde el análisis. Véalo desde el método que usted quiera, desde el enfoque que usted quiera. Yo me encontraba en este camino con David Ausubel y para mí ha sido muy importante esa teoría del aprendizaje significativo y lo está haciendo dentro de mi práctica. Y ha sido soy una persona muy diferente de cuando llegué a la universidad y lo que hoy día estoy viviendo. Yo tenía tenía un lugar seguro en mi vida y era llegar a mi casa. Era llegar a mi sitio de hogar, encontrarme con mis hijos. Ese era mi único lugar seguro en el mundo. Y he encontrado que cuando estoy en el aula, se me va el dolor, se me quitan las angustias económicas que pueda tener cualquier persona. Me libero del estrés de estar haciendo un artículo de investigación y me dedico a pensar la escuela y a pensar en esos jóvenes que están delante y que necesitan herramientas para tener una buena calidad de vida y para que puedan generar sus proyectos de vida de una forma razonable. Tiene una presentación, pero por tiempo lo omito. Y no más es agradecerles y decirles que no permitan en ningún momento, compañeros, que la rutina también se vuelva cerebral. No se den esa oportunidad, porque he escuchado mucho, porque no lo he vivido yo, pero yo he escuchado mucho de los docentes con los que estoy compartiendo y con algunos con los que he compartido, de que el ejercicio docente termina enfermando mucho. Espero no vivirlo, muy seguramente sí, pero espero no vivirlo. Pero no permitan que la rutina se vuelva mental en el caso de que ustedes cuando estén en el aula tengan siempre presente que hay que avanzar. Y no solamente en los contenidos. Hay que avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Argemiro. Gracias por tu participación. No sé si alguien quiere hacerle un par de preguntas a Argemiro. Bien, no hay preguntas en ese orden de ideas. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Me gustaría intervenir, Armando. Por supuesto, maestra Romelia. Estaba buscando tu mano y no la veía. Sí, no, pues escuchar a Argemiro, compartir su experiencia en la universidad y ahora conectarse con lo que para él ha significado la investigación en su vida, es cuando uno dice, bueno, a veces yo me pregunto de vez en cuando, ¿es posible que la escuela siga pensando o es que la escuela ha olvidado pensarse como escuela, ¿no? Ya que sí creo que cuando la escuela empieza a pensarse, la sociedad puede cambiar. Estoy convencida de eso porque la herramienta de investigación no se ha pensado desde la escuela. Seguimos en el proceso de la instrumentalización de la formalidad de la formación docente y tal vez nuestro programa desde su propia misión y nosotros como equipo, acompañados de la directora, creo que eso lo hemos cuestionado siempre y lo compartimos con los estudiantes
y siempre hacemos la apuesta. Ustedes que hoy entran a la universidad y a este programa, queremos que no sean los mismos que salen en el octavo. Y escuchar a un estudiante como Argemiro, que ha estado ahí, fundante del semillero, persistente, escribiendo, interpelándose él mismo y a sus compañeros. Es decir, dice uno, bueno, no sé si vamos por el camino que es, pero vamos por el camino. Y la investigación es un camino que está lleno de senderos, está lleno de buenas semillas que se dejan cultivar y son las que se quedan en lo que nosotros, que en Colombia, por cierto, se considera y se habla que Colombia es la que habla de semilleros. En otros países no hablan de semilleros de investigación, hablan de investigación y nosotros sabemos que eso es una rapiña a nivel intelectual y a nivel de la academia y cada vez la exigencia va versus la calidad misma del producto, porque llegar a ser un investigador es un reto que implica no solamente la parte de la formación como tal y el dominio de la parte metodológica, sino el querer hacerlo. Este semillero nuestro sobrevive y supervive y se mantiene, es por estos estudiantes que como Argemiro, Nubia, Marisol, que ahora está ahí, unos se han agregado dos más, Lisette y María Cristina, van llegando porque son semillas que uno no sabe dónde están a veces, pero ellas mismas empiezan a encontrar la oportunidad de juntarse para que de pronto encontremos otros productos. Podemos decir que somos un semillero con un espíritu de crecimiento, pero también queremos que se expanda. Invitamos a todos los que están aquí presentes para que el semillero Espiral Sociocultural, que es de la licenciatura, realmente sea de ustedes, porque si no, nosotros somos también esos caminantes que estamos siempre dispuestos a aprender. Yo también he construido mi paradigma pedagógico hace algunos años y yo no hablo y no creo mucho que el tema de la discusión entre enseñar y aprender sea lo fundamental, sino que creo más en aprender, formar y aprender. Creo que eso para mí ha sido transversal y ha permitido pues conversar con los estudiantes en los encuentros. Creo que esa es más la labor de que nuestros encuentros sean conversatorios de aprendizaje, de autoevaluación, porque también creo que la autoevaluación continua es la que nos permite crecer. Entonces, mis queridos estudiantes, gracias, colega y maestro Andrés, por sus palabras y gracias a mis compañeros de equipo. Y el semillero está y es posible que exista solo porque las buenas semillas quieren estar en esta tierra que se llama Programa de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Romy, por tus palabras. No sé si alguien más quiera interpelar a Argemiro. Armando, es que estaba mirando y si tienes toda la razón, yo me confundí un poco en los tiempos, tenía un poquito más. No sé si me permitan 10 minuticos, quería hacer una dinámica con ustedes de cómo se hace este ejercicio vivo. No sé si los tengamos. Maestro, por favor, nosotros no nos dejamos guiar por el imperativo del rendimiento neoliberal. Ah, gracias. Todos. Quería compartirles unas pequeñas reflexiones que nos ayudan a entender, digamos, que este ejercicio de cómo la escritura nos va guiando. Argemiro tiene toda la razón, o sea, hay que leer, pero digamos que para mí lo fundamental es la escritura, o sea, lanzarnos a escribir y luego vamos mirando qué referentes teóricos, contra qué teóricos también peleamos, porque esa es la base de la investigación. Entonces, quería compartirles, por ejemplo, cuando decidí ser un maestro, yo diría que más que investigador, un maestro escritor. Entonces, tuve la siguiente reflexión, dice así. Miguel Antonio Caro vio en la poesía el gesto más cercano a Dios, encontró en la métrica las reglas de la perfección. En tanto, el primer Wittgenstein cerró las puertas para hablar de aquello que cruza los límites del lenguaje. Si he de elegir, me quedo con Heidegger cuando dice que el lenguaje es la morada del ser y los poetas sus guardianes.
No vale la pena la existencia sin poder luchar por aprender con palabras eso que habita en los sueños, por describir a dónde vuela el alma en las noches y lo que hace vibrar con el infinito. Sí, lo he decidido, quiero ser un docente escritor, porque aunque uno no es lo que decide, puede transformar el lugar asignado, porque creo en las heterotopías, en subvertir el sistema y en seguir la vocación, porque quiero tropezar en el camino con olores y sabores y nunca llegar a la meta. Por eso romperé todo lo que he escrito con anterioridad, pues solo eran letras bellas pero sin corazón. Como lo ha mostrado mi maestro Michel Foucault, la tinta será la sangre y el papel la piel. Entonces, este texto tiene mucho que ver con Morfeo, porque ahí es cuando hay el quiebre entre, bueno, vamos a escribir para qué, para potenciar el sistema escolar o para enfermarlo, que era lo que les decía. Creo que ahí también está la clave, o sea, cuando uno se vincula con una lucha, y me gustó mucho que Andreita pues hayas participado, ¿no? Mi compañerita del colectivo, que no es compañerita, es amiga, y esta es otra clave en investigación, o sea, yo me dedico a la escritura, Andreita es de medios audiovisuales y es artista. Cuando encontremos a alguien que sepa hacer algo mejor que nosotros, llamémoslo al equipo. No tratemos de recorrer todo eso que ha recorrido la otra persona, porque es muy difícil. Lo mejor es trabajar en equipo. Y entonces con Andreita hemos logrado unos productos muy hermosos a partir de una innovación que se llama Performando. Y entonces ella con los medios, yo con la escritura, y los chicos estaban supremamente motivados. Entonces esto es otra parte importante de la investigación, de la innovación. Agenciemos, o sea, démonos cuenta de que profes están en la misma lucha y congreguemos, porque al lograrlo, lo que hacemos es fortalecerlo. Esto es como lo que plantea él, de que se va volviendo el mundo rosa, ¿no? Y eso lo vamos logrando a partir ¿de qué? De lograr que más personas estén convencidas de esa lucha en la que estamos. Este es otro texto, se llama Laboratorio Escolar. Ahí va, de nuevo por el corredor, incluso sin maleta, no levantará la mirada. La indiferencia de los estudiantes pesa más que los libros y no quiere hacer cojear la golpeada vocación. Al entrar al aula, repetirá la rutina, tomará lista, revisará la tarea, intentará convencer a sus estudiantes que el futuro le pertenece a los que se esfuerzan. Al sonar el timbre, él también se emocionará. Frente a la puerta, esta predicción a modo de espejo se presenta como revelación. La escuela es un laboratorio y el maestro un espécimen en adiestrado para adiestrar. Sonrientes de tomar la perilla, hoy no revisará la tarea, mirará a los ojos y buscará con ellos a los tipos de la bata blanca. Esta es una reflexión que también pues hago, o bueno, se realiza en el marco de descubrir, o sea, de que replico lo de que los dispositivos hicieron sobre mí. Esto es importante, creo que es muy importante, o sea, nosotros estamos convencidos que somos libres o que somos así de alguna manera, no. Para Michel Foucault, la libertad empieza cuando uno deja de ser, y eso es clave, o sea, porque es que uno es un producto moral, entonces hay que volverse un producto ético, cuando uno decide tomar ciertas acciones para transformarse. Entonces, los docentes en Colombia hemos sido configurados de alguna manera. Hay que luchar para no seguir replicando este tipo de cosas, ¿vale? Quiero compartirles otra reflexión que tiene que ver con un momento que me ha hecho reflexionar mucho en la vida y tiene que ver con, creo que fue en el 2010, yo todavía no había tenido la oportunidad de tener esas... pues bueno, digamos que esas reflexiones. Entonces, la leo y luego les comento de qué se trata. Dice así: mientras toma muestras, le vino a la memoria una clase de filosofía de colegio donde el profesor exponía que la muerte es el factor detonante del pensar. Esa mujer que yacía sin signos vitales sobre la calle 19 con Avenida Caracas podría haber sido ella si sus padres lo hubieran echado de casa al confesar su verdad, que habita un cuerpo que siente extraño, mientras escucha las plegarias de los transeúntes que se niegan a compartir el cielo con la difunta. La funcionaria que pone su fe en la ciencia para resolver el crimen le pregunta a uno de ellos: ¿usted fue quien llamó al 123? ¿Qué puede decir? Que todos somos culpables. Quienes la arrojaron a esa condición, padres, profesores, sociedad, el que la asesinó, un cliente fuera de sí, y nosotros, los normales, esos que dicen, por algo será, y encuentran la justificación a lo atroz. Tiene que ver con un episodio personal con un estudiante. A él lo molestaban porque es una persona pues homosexual y es una persona que
por sus actitudes lo molestaban los compañeros, y yo en el 2010 no estaba preparado para asumir, así como la religión, hay cosas que uno no quiere asumir, y ya hablaré un poco de esto. Entonces, no sabía cómo hacerlo, y entonces yo le decía, y de pronto para que no te molesten, no es mejor que, bueno, te comportes de otra manera. El estudiante no regresó. Y desde el 2010, esto me sigue pesando 12 años después. Yo quisiera decirle a ese estudiante, cuando lo encuentre, creo que me llegó al inconsciente muy grande porque no he sido, o sea, no he recordado su nombre, pero quisiera decirle, tú tienes toda la posibilidad de ser como quieres ser y yo te defenderé en todos los casos posibles. Incluso, pues, un libro que estoy produciendo, que espero que se publique a mediados del próximo año, tiene que ver con eso. O sea, ¿y cómo hacemos para reconocer la diferencia? Y mire que los docentes a veces hacemos mucho daño, pero a veces la única manera de reconocer que hacemos daño es, o sea, cuando tomamos conciencia de esto y decimos, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque la escuela tiene esa característica, ¿no? O sea, es una institución disciplinar, es una institución represiva. Entonces, ¿cómo hacemos para desprendernos de tantas cosas que nos aquejan? Entonces, quería compartirles esa reflexión. Una última pues, para finalizar y que de pronto pues, se dé otro tipo de conversaciones. Lo llamé la cancha. Dice así. Es el final del último periodo de clase y ella definió la nota definitiva con sus estudiantes. Los jóvenes impetuosos están al tanto que el arma que los ata al pupitre no tiene municiones, al menos en los términos propuestos al iniciar. Saben que el veterano profesor no la alterará como estrategia para mantenerlos en el salón. Les solicitó que plasmaran su ser en el papel y ya colocó el número. No hay vuelta atrás. Les ha insistido que la escuela tiene la posibilidad de ser un escenario de libertad y eso derrumbaría su elaborado discurso. Lo convertiría en un charlatán. Aún quedan 2 clases con cada grupo y está preocupado. ¿Cómo encerrarlos en la jaula para evitar que le llamen la atención? ¿Cómo no fallarse a sí mismo exigiendo obediencia? La excusa de culminar el plan de estudios es una falacia. No llegó a la mitad de las problematizaciones propuestas en la planeación y confesarles que es necesario permanecer en el recinto sencillamente por disciplina solo demostraría que es un guardián más del orden establecido, ese que tanto critica. La mayoría es que tanto critica. Entre la cafetería, los oscuros pasadizos y la cancha de futsal, su más temido rival es esta última. La mayoría de los estudiantes quieren estar allá, bien sea tras el balón u observando a quienes lo hacen. La cancha es el verdadero oasis de la escuela. Incluso él desearía estar ahí, pero no puede. Es el docente y debe cumplir su deber de encerrarlos para no alterar la armonía institucional. Mi invitación es esa, a que también escribamos esas pequeñas cositas que nos van pasando y que nos van afectando y que nos van rugiendo y que nos van molestando, porque eso es el permite iniciar nuevas cosas. Por ejemplo, el arte inicia desde ahí. O sea, la pregunta que hacía Camilo tiene que ver, muchas de mis estrategias ha sido también para desgubernamentalizarme a mí mismo. O sea, la idea es dejar de pensar diferente, porque en el fondo a todos nos habita, estamos en una sociedad patriarcal, nos habita un machito que nos dice internamente, aproveche las situaciones, o sea, usted es más que la mujer, usted no se puede, usted tiene que demostrar constantemente que es hombre, y eso hay que combatirlo. O sea, ¿la sociedad patriarcal existe? Sí. Nos habitan los hombres, habita las mujeres, que legitiman un montón también de prácticas, y eso hay que romperlo, y la única manera a veces es escribiendo y diciendo, uy, yo quiero escapar de eso. Pues el tiempo nos daría, después les compartiría, yo transformé esto, fue a partir de un cuento que escribí para mi hija cuando estaba en la adolescencia y me di cuenta de, de que no quería continuar siendo de determinada manera, porque mi hija necesitaba un hombre a su lado diferente, y esto nos ayuda mucho a entender de dónde vienen todo este tipo de prácticas. Por eso es que empiezo con los memes y bueno, y finalizo con los memes. O sea, los memes nos dicen mucho de nosotros. Y insisto en esta frase, me gustaría que se la llevaran. Dime de qué te ríes y te diré qué dispositivos están sobre ti y de cuáles te tienes que deshacer. La homofobia, el machismo,
la xenofobia. O sea, cuando nos reímos de ese tipo de cosas es porque estamos configurados de tal manera que esos dispositivos nos gobiernan. Entonces hay que dejar de ser para comenzar a ser. Bueno, ahí les agradezco mucho pues los minutos adicionales. Muchas gracias a usted, maestro. Ahora sí fue generoso. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Muchísimas gracias a mi amigo y compañero Argemiro Sánchez, a mis compañeras de equipo, a nuestra directora del programa y a todos y todas que están aquí reunidos. Muchísimas gracias. Ahí lo vieron, desde Lipovetsky hasta Paulo Freire. Sí, tuvimos toda una amalgama de pensadores en la exposición de estos dos compañeros, ¿sí? Y es una demostración más que el concepto nos puede servir como una herramienta bisagra para pensar cartesianamente. A todos ustedes, muchísimas gracias. A la generosidad del maestro Andrés Santiago y a la generosidad de Argemiro Sánchez. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero vernos pronto en nuestros próximos encuentros. Muy amables a todos y todas. Gracias, profe, muy amable. Gracias, Gracias, Argemiro, por Fernando. traer Gracias a todos. tanto de lo Gracias. que aprendimos por dentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, profe. Gracias, profe. Bendiciones para Gracias, todos. Profe, bendiciones. Bendiciones, que Dios los bendiga. Gracias a todos y para todos. Bien, Buenas noches. igualmente. Muy interesante, Gracias. Gracias, profes. Buenas noches. Estuvo muy Muchas gracias. la clase, muy hermosa, muy amena. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe.